¿Qué sucede cuando una científica convertida en presidenta se enfrenta a la superpotencia del norte? Descubre el fascinante relato de cómo Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, desafió las expectativas diplomáticas al responder con inteligencia y dignidad a la imposición de un muro fronterizo. Este video narra el momento histórico en que México dejó de agachar la cabeza. Con los ovarios bien puestos, Sheinbaum pronuncia un discurso que sacude al mundo entero, recordando que América Latina no es el patio trasero de nadie, sino cuna de civilizaciones milenarias, epicentro cultural y socio comercial indispensable. ¿Puede David vencer a Goliat sin lanzar una sola piedra? ¿Qué ocurre cuando 7,000 millones de consumidores tienen el poder de elegir? Desde las pirámides mayas hasta las cadenas productivas globales, este relato te mostrará cómo una respuesta basada en hechos y dignidad puede cambiar el rumbo de la historia. La diplomacia nunca había sido tan fascinante ni tan viral. Un relato imperdible sobre poder, identidad y el verdadero significado de la interdependencia en el siglo XXI. Te invitamos a suscribirte al canal para más vídeos como este. El sol se ponía sobre la Ciudad de México aquella tarde de octubre. Los últimos rayos dorados se reflejaban en los cristales del Palacio Nacional, mientras dentro del edificio histórico, el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum hervía con actividad inusual para esa hora. Asesores entraban y salían apresurados, los teléfonos no dejaban de sonar, y en el centro de todo, sentada en su escritorio de madera oscura, la primera mujer presidenta de México leía, con expresión grave, el comunicado que acababa de llegar de Washington. Dos naciones, vecinas por geografía, separadas por historia. Al norte, una potencia global que frecuentemente mira hacia el sur con desconfianza. Al sur, una civilización milenaria que hoy se reinventa, buscando superar siglos de desigualdad y afirmar su identidad. Entre ellas, una frontera de más de 3,000 kilómetros que es más que una línea en el mapa. Es un símbolo de contrastes, desafíos y posibilidades no realizadas. Claudia Sheinbaum no era una política común. Antes de asumir la presidencia en 2024, había construido una carrera sólida como científica, su doctorado en ingeniería ambiental y su experiencia como investigadora en temas climáticos le dieron una perspectiva global que trascendía las limitaciones de la política tradicional. México no es solo un país de paso o un proveedor de mano de obra barata, declaró en su histórico discurso de toma de posesión ante una multitud que llenaba el Zócalo, la gran plaza central de la capital mexicana. Somos una nación soberana, con una historia milenaria y un futuro prometedor que construiremos en pie de igualdad con todas las naciones del mundo. Aquellas palabras, pronunciadas meses antes, ahora resonaban en su mente mientras releía el comunicado oficial de la Casa Blanca. El presidente estadounidense no solo había retomado el antiguo proyecto del muro fronterizo, sino que había expandido sus planes para crear lo que llamaba una barrera definitiva entre los dos países. El texto, seco y burocrático, intentaba suavizar el mensaje con referencias a cooperación bilateral y control de flujos migratorios, pero la esencia era clara. El vecino del norte estaba levantando una muralla aún más alta. La relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido compleja, un tejido entrelazado de interdependencia y resentimiento, cooperación y desconfianza. Una historia que incluye guerra en el siglo XIX, cuando México perdió la mitad de 1900, su territorio original, anexado por los Estados Unidos en expansión. Una historia de intervenciones políticas, económicas e incluso militares. Décadas de una relación asimétrica, en la que un lado frecuentemente dictaba los términos. Pero también era una historia de profunda interconexión cultural. Familias, divididas por la frontera, pero unidas por lazos de sangre y tradición. Comunidades que compartían lenguas, músicas, gastronomías, celebraciones. Ciudades hermanas como Tijuana y San Diego, Ciudad Juárez y El Paso, que formaban en la práctica una única región urbana, dividida solo por puestos de control y cada vez más por muros de concreto y acero. Durante décadas, los presidentes de ambos países mantuvieron un delicado ballet diplomático. Acuerdos comerciales fueron firmados y renegociados,
culminando en el TLCAN en los años 1990 y en su versión revisada, el TMEC, en 2020. Crisis migratorias estallaron y fueron gestionadas, con más o menos humanidad, dependiendo de quién ocupaba los palacios presidenciales. Y la idea de un muro en la frontera entró y salió de la agenda política estadounidense, símbolo de campañas electorales y visiones conflictivas sobre nación, seguridad e identidad. Ahora, una nueva dinámica se establecía. En Washington, un presidente recién electo que había retomado la retórica nacionalista, determinado a reafirmar lo que llamaba soberanía estadounidense y a proteger los empleos y valores estadounidenses. En México, una presidenta que decidió romper con la tradición de respuestas tímidas y cautelosas y responder con firmeza, conocimiento y dignidad. Claudia Sheinbaum cerró la carpeta donde había guardado el comunicado y miró por la ventana. La noche ya había caído sobre la capital mexicana, y las luces de la ciudad formaban una alfombra dorada que se extendía hasta el horizonte. Una ciudad más antigua que la propia nación que ahora hablaba de muros. Una civilización que ya erigía pirámides monumentales, cuando gran parte de América del Norte aún era territorio inexplorado por los europeos. «Convoca al gabinete para mañana temprano», le dijo a su jefa de gabinete. «Y también quiero representantes de la academia, de las artes, del sector empresarial. Vamos a necesitar una respuesta que vaya más allá de la diplomacia tradicional». Era un martes cuando la noticia oficial llegó al Palacio Nacional, pero ya el miércoles por la mañana, el impacto del anuncio se hacía sentir. En la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones se desplomaban ante el temor de nuevas tensiones comerciales. En las calles, manifestantes se reunían espontáneamente frente a la embajada estadounidense, blandiendo carteles que pedían respeto y dignidad. En las redes sociales, el hashtag o no al muro ya era tendencia en todo el país. Los asesores esperaban una respuesta diplomática estándar, con palabras cuidadosamente elegidas para expresar preocupación, sin agravar la situación. Era lo que dictaba el protocolo, lo que la prudencia recomendaba. México, después de todo, dependía económicamente de su vecino del norte. Más del 80% de sus exportaciones tenían a Estados Unidos como destino. Millones de familias mexicanas sobrevivían gracias a las remesas enviadas por parientes que trabajaban, muchas veces ilegalmente, en el país vecino. Pero Claudia Sheinbaum tenía otros planes. Después de horas analizando informes detallados sobre comercio bilateral, flujos migratorios, historia de las relaciones diplomáticas, datos sociodemográficos de la frontera, impactos ambientales de barreras físicas y mucho más, convocó no solo a su gabinete, sino también a historiadores de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, economistas, líderes empresariales, artistas y representantes de comunidades indígenas de las regiones fronterizas. La reunión, que debía durar 2 horas, se extendió durante todo el día. Al final, en lugar de un comunicado diplomático estándar, la presidenta mexicana decidió hacer un pronunciamiento a la nación. Y el contenido de ese pronunciamiento sorprendería tanto a los mexicanos como a los estadounidenses y al mundo. Pueblo mexicano, pueblo latinoamericano, ciudadanos del mundo, comenzó ella, en cadena nacional de radio y televisión, y también transmitido en vivo por las redes sociales oficiales del gobierno. Hoy recibimos la noticia de que nuestros vecinos del norte han decidido retomar y ampliar la construcción de un muro en la frontera que compartimos. Un muro físico que pretende separar no solo 2 países, sino 2 visiones del mundo. La presidenta Sheinbaum continuó, con voz firme y mirada directa a la cámara. La idea de un muro no es solo un insulto diplomático, aunque también lo es. Es sobre todo un profundo desconocimiento de la interdependencia que define al mundo contemporáneo. Es una fantasía que ignora cómo las naciones, las economías y las culturas están interconectadas en el siglo XXI. Es, en última instancia, un proyecto condenado al fracaso, no porque no pueda ser construido físicamente, sino porque ninguna barrera puede contener el flujo de ideas, sueños y necesidades humanas. El discurso, que duraría casi 1 hora, abordó
múltiples aspectos de la cuestión. Comenzó con una clase concisa pero profunda, de historia, geografía e identidad continental. América, dijo Sheinbaum, para muchos al norte de la frontera, el nombre designa un país. América, para ellos, es sinónimo de Estados Unidos de América. Para el resto del mundo, América es un continente entero, desde el Ártico canadiense hasta los glaciares de la Patagonia. Esta diferencia de perspectiva no es solo semántica, revela visiones distintas sobre identidad y pertenencia. Continuó. Mientras mapas del continente completo se mostraban en la pantalla, América Latina, con sus 20 naciones, 650 millones de habitantes y un PIB combinado que la sitúa entre las mayores economías del mundo, no es solo un patio trasero de su vecino del norte, como frecuentemente hemos sido tratados, sino un mosaico vibrante de culturas, economías e historias propias. Somos una región con identidad y voz propias, cuya historia antecede en milenios a la llegada de los europeos a estas tierras. En este punto, Sheinbaum, que además de científica era una apasionada de la historia, hizo un paralelo histórico que repercutiría en los titulares del día siguiente. Mientras las pirámides mayas y aztecas ya albergaban observatorios astronómicos, tan precisos que podían predecir eclipses con exactitud matemática, gran parte de América del Norte aún no había sido explorada por los europeos. Mientras las universidades de Lima y Ciudad de México formaban a sus primeros graduados en el siglo XVI, Harvard, la universidad más antigua de los Estados Unidos, aún era un proyecto futuro. Esta contextualización histórica no era solo retórica, era fundamental para su mensaje central. América Latina no era, ni nunca había sido, un apéndice de los Estados Unidos, sino una región con tradiciones milenarias, contribuciones culturales y científicas significativas y una identidad fuerte y distinta. Después de establecer este marco conceptual, Sheinbaum pasó a la cuestión central que pronto sería repetida en miles de memes, publicaciones y titulares alrededor del mundo. ¿Qué deja fuera un muro? ¿Qué se pierde cuando se levanta una barrera y se declara que el otro lado es menos importante, menos valioso, menos digno de interacción? La respuesta, desarrollada a lo largo de varios minutos elocuentes, iba mucho más allá de la política y la economía inmediatas. Habló de la riqueza cultural latinoamericana, de la diversidad que no era un problema a gestionar, sino un recurso a celebrar, del mariachi al tango, de la bossa nova al reggaetón, de la gastronomía peruana a la mexicana, hoy reconocidas como patrimonios inmateriales de la humanidad por la UNESCO. De Frida Kahlo a Gabriel García Márquez, de Oscar Niemeyer a Alfonso Cuarón. América Latina no es solo un mercado consumidor como algunos parecen pensar. Somos un epicentro de creación cultural que influye en el mundo, y cada vez más somos protagonistas, no actores secundarios, en la escena global. Habló también del patrimonio natural y arqueológico de la región, demostrando cómo las maravillas del mundo antiguo y moderno no se concentraban en un único país, por más poderoso que fuese. Machu Picchu, en los Andes peruanos, Chichén Itzá, en la península de Yucatán, las cataratas del Iguazú en la frontera entre Brasil y Argentina, las Islas Galápagos en Ecuador, donde Darwin desarrolló sus teorías que revolucionaron la comprensión humana sobre la vida. El patrimonio cultural y natural latinoamericano es vasto, diverso y cada vez más reconocido y valorado globalmente. En uno de los momentos más citados de su discurso, la presidenta mexicana resaltó: cuando se levanta un muro, no solo se está bloqueando a personas, se está privando a uno mismo del acceso a culturas milenarias, a formas de ver el mundo, que podrían enriquecer su propia perspectiva. La diversidad no es una amenaza a contener, es un recurso inestimable para quien tiene la sabiduría de valorarla. Pero Claudia Sheinbaum era científica y administradora antes de ser política, y sabía que argumentos puramente culturales o históricos no serían suficientes. Entonces, tras la contextualización cultural, pasó a los números, a los datos concretos que desmontaban la lógica del aislacionismo. Más allá de la cultura están los números.
y cuentan una historia muy clara de interdependencia, declaró, mientras gráficos se mostraban detrás de ella. México es el primero o segundo socio comercial de los Estados Unidos, dependiendo del año y la forma de medición. En 2023, el comercio bilateral alcanzó la marca récord de $800,000 millones. Diariamente, miles de millones en mercancías cruzan la frontera en ambas direcciones. Explicó cómo las cadenas productivas modernas están integradas de maneras que hacen que la idea de aislamiento nacional no sea solo indeseable, sino prácticamente imposible. Un automóvil estadounidense típico cruza la frontera México-EU en promedio 8 veces durante su proceso de fabricación, con componentes siendo añadidos en ambos lados. Lo mismo ocurre con productos electrónicos, textiles, alimentos procesados e innumerables otras categorías. La idea de una producción puramente nacional es una ficción en el mundo globalizado. La presidenta mexicana también destacó la interdependencia alimentaria. Los consumidores estadounidenses dependen de productos agrícolas mexicanos para su alimentación diaria. Aguacates, tomates, chiles, cítricos, café, productos que están en la mesa de millones de familias estadounidenses todas las mañanas, vienen mayoritariamente de México y de otros países latinoamericanos. Un desayuno estadounidense típico es en realidad un producto de cooperación hemisférica. A continuación, en uno de los momentos más impactantes de su pronunciamiento, Sheinbaum destacó la escala global de la cuestión. 7,000 millones de mínimos consumidores en el mundo tienen opciones. Pueden optar por productos desarrollados, fabricados y comercializados en cualquier lugar del planeta. La idea de que los muros protegen empleos es una ilusión peligrosa, un cuento de hadas económico que ignora cómo funciona la economía global en el siglo XXI. Con firmeza, pero sin hostilidad, articuló la paradoja central del proteccionismo. En la economía global interconectada, el aislamiento no es protección, es estancamiento. Las naciones que prosperan son aquellas que se abren al mundo, que participan activamente en los intercambios globales, que valoran la diversidad como fuente de innovación y crecimiento. El pronunciamiento de Sheinbaum no fue solo un desahogo emocional o una respuesta indignada. Fue una clase magistral de geopolítica, de economía global, de historia continental y de dignidad nacional. Y el mundo asistió, atónito y admirado, a la articulación clara y contundente de una perspectiva raramente expresada, con tal elocuencia y autoridad, por líderes latinoamericanos en respuesta a políticas de los Estados Unidos. La repercusión fue inmediata y global. En las primeras 24 horas, el video del discurso fue visto más de 100 millones de veces en plataformas digitales. Fragmentos fueron traducidos espontáneamente por internautas a decenas de idiomas. Líderes mundiales, académicos, celebridades y ciudadanos comunes comentaban y compartían. La presidenta que dio una clase al vecino titulaba un editorial de Le Monde en Francia: Diplomacia basada en hechos, no en miedo. Escribía el South China Morning Post de Hong Kong. Una voz del sur global que ya no puede ser ignorada, declaraba The Guardian en el Reino Unido. En todos los continentes, el discurso era analizado no como una provocación o un ataque, sino como un llamado fundamentado a la racionalidad y al reconocimiento de la interdependencia global. De Buenos Aires a Berlín, de Seúl a Santiago, de Tokio a Toronto, ciudadanos comunes compartían el mensaje central articulado por Sheinbaum. La diversidad cultural es una fuerza, no una debilidad. La interdependencia económica es una realidad, no una elección. Y el diálogo respetuoso entre iguales es el único camino sostenible para el futuro. El impacto fue particularmente fuerte en las comunidades latinoamericanas de los propios Estados Unidos, donde más de 60 millones de personas tienen raíces hispanas. En ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago, manifestaciones espontáneas de apoyo al discurso reunieron a miles de personas. Somos puente, no problema, decía uno de los carteles más fotografiados, en referencia directa a una de las frases del discurso de Sheinbaum. La respuesta oficial de Washington fue inicialmente cautelosa y burocrática. Respetamos la posición de la presidenta Sheinbaum,
Y seguimos comprometidos con una relación productiva con México y con toda la región, decía el comunicado oficial de la Casa Blanca, emitido casi 48 horas después del pronunciamiento mexicano, una señal de que la administración estadounidense estaba evaluando cuidadosamente su respuesta. Pero en los bastidores políticos, económicos y diplomáticos estadounidenses, el impacto fue mucho más profundo y complejo. Economistas de peso, incluyendo exmiembros de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro, publicaron análisis alertando sobre los costos reales del aislacionismo propuesto. No podemos simplemente cortar lazos o dificultar el comercio con nuestro mayor socio comercial sin consecuencias severas para nuestra propia economía, admitió un exsecretario del Tesoro en una entrevista con CNN. Los empleos que serían protegidos por ese muro son mucho menos numerosos que los empleos que dependen de un comercio fluido y eficiente con México. Importantes empresarios del sector tecnológico, agrícola e industrial expresaron preocupaciones similares en cartas abiertas y declaraciones públicas. El CEO de una de las mayores empresas de tecnología de Silicon Valley declaró que los muros no impiden la cooperación global en tecnología, solo hacen que Estados Unidos sea menos competitivo e innovador. En el Congreso, un grupo bipartidista de senadores y representantes de estados fronterizos como Texas, Arizona y California, donde la integración económica con México es particularmente intensa, manifestó públicamente su oposición al proyecto del muro y su apoyo a un enfoque más colaborativo. 2 semanas después del histórico discurso, cuando la presión pública, diplomática y económica alcanzaba su apogeo, una reunión de emergencia entre representantes de alto nivel de los dos países fue programada en la ciudad neutral de Ottawa, capital de Canadá. La agenda oficial, anunciada en un comunicado conjunto, era rediscutir los términos de la cooperación fronteriza y regional. La agenda real, como comentaban analistas políticos, era encontrar una salida honrosa para ambas partes tras la escalada retórica. Durante 3 días, equipos liderados por los secretarios de Relaciones Exteriores de México y de Estado de EU, con la participación directa de los ministros de Comercio, Seguridad y Cultura de ambos países, se reunieron en sesiones que frecuentemente se extendían hasta la madrugada. Periodistas de todo el mundo acamparon frente al lugar de la conferencia, intentando obtener cualquier información sobre el avance de las negociaciones. Al final del tercer día, cuando muchos ya especulaban sobre un fracaso de las conversaciones, los líderes de los dos países sorprendieron al mundo con un anuncio transmitido simultáneamente desde el Palacio Nacional en México y la Casa Blanca en Washington. El proyecto del muro sería reevaluado en su extensión, naturaleza y prioridad, y una nueva estrategia de frontera inteligente y cooperativa sería implementada, con énfasis en tecnología, cooperación policial y aduanera, y desarrollo económico de las regiones fronterizas. Más significativo aún, un nuevo foro permanente de diálogo cultural y cooperación educativa sería establecido entre los dos países, con extensión gradual a toda América Latina. El programa incluiría intercambios estudiantiles ampliados, colaboraciones entre universidades, proyectos conjuntos de investigación, y una gran exposición itinerante sobre las civilizaciones precolombinas que viajaría por las principales ciudades de los Estados Unidos. Era una victoria diplomática extraordinaria para Claudia Sheinbaum y para México. Sin recurrir a amenazas, sin entrar en una guerra comercial que perjudicaría a ambas partes, había conseguido cambiar los términos del debate. El muro, símbolo por excelencia de la separación y la desconfianza, daba lugar a puentes de cooperación e intercambio. Al final, el episodio del muro se convirtió en más que una crisis diplomática puntual entre vecinos históricamente tensos. Se transformó en una oportunidad para repensar lo que significa ser vecino en el siglo XXI, en un mundo donde las fronteras nacionales son simultáneamente más porosas y más contestadas, para recordar que las fronteras pueden ser puntos de encuentro y cooperación, no solo de separación y conflicto. En su discurso final sobre el tema, pronunciado en una ceremonia oficial que marcaba el inicio del nuevo foro de cooperación cultural, la presidenta Sheinbaum observó, con la claridad y profundidad que se habían convertido en su marca,
No existe nosotros y ellos. Cuando hablamos de desafíos globales como el cambio climático, las pandemias, el desarrollo sostenible o el combate a la pobreza, existe solo la humanidad con su increíble diversidad y creatividad. Y cuanto más nos conectamos, más aprendemos unos de otros, más fuertes nos volvemos, no como naciones aisladas, sino como civilización global. En las calles de ambos lados de la frontera, ciudadanos comunes celebraban lo que muchos llamaban nueva era en las relaciones hemisféricas. En Ciudad Juárez y El Paso, ciudades hermanas separadas solo por el río Bravo, un festival binacional espontáneo reunió a miles de personas que bailaban, cantaban y compartían comidas típicas de ambos países. Símbolos de muros eran quemados en pequeñas hogueras rituales, mientras artistas locales pintaban murales representando puentes, puertas abiertas y manos extendidas. Analistas políticos de todo el mundo coincidían. Más que una victoria diplomática para México o una derrota para los Estados Unidos, el desenlace representaba un avance para una visión más madura y realista de las relaciones internacionales. Una visión que reconoce que en el mundo interconectado del siglo XXI, el aislamiento es ilusorio y la cooperación no es solo deseable, sino necesaria. Tal vez el verdadero muro a derribar no fuera de concreto, acero o valla electrónica, sino de incomprensión, prejuicio y miedo a lo diferente. Y tal vez el puente más importante a construir no fuera físico, sino de respeto mutuo, reconocimiento de la interdependencia que define nuestro mundo globalizado, y valoración genuina de la diversidad como fuente de riqueza cultural, social y económica. Como dijo un comentarista en un programa de televisión mexicano la noche del anuncio del acuerdo, hoy no venció México o Estados Unidos. Venció la inteligencia sobre el miedo, el diálogo sobre la imposición, la cooperación sobre el aislamiento, y eso es una victoria para todos nosotros, desde Anchorage hasta Ushuaia, desde Vancouver hasta Fortaleza. El episodio del muro que nunca llegó a ser construido permanecería en la memoria colectiva como un momento decisivo, un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas. Y Claudia Sheinbaum, la científica que se convirtió en presidenta, entraría en la historia como la líder que tuvo el coraje, la elocuencia y la visión para articular una nueva forma de entender América, no como un país, sino como un continente, no como una jerarquía, sino como una comunidad de naciones diversas e interdependientes. En su despacho del Palacio Nacional, mirando la bandera mexicana que ondeaba sobre la plaza central, la presidenta sonrió discretamente. Había mucho trabajo por delante. Muros físicos y metafóricos aún existían y necesitarían ser confrontados, pero un paso importante había sido dado, un precedente había sido establecido, y una voz largamente silenciada había sido finalmente escuchada.